Bienvenidos a una nueva videolección de microeconomía en esta parte de teoría de mercados. En vídeos anteriores veíamos cómo un monopolio decide su equilibrio maximizador de beneficios cuando sigue lo que llamamos la estrategia de precio único. Es decir, le cobra por todas las unidades el mismo precio a todos los consumidores. En el vídeo de hoy romperemos este supuesto y veremos diferentes estrategias de precios con poder de mercado. Empecemos viendo qué es la discriminación de precios, quiénes realizan o quiénes pueden realizar discriminación de precios, cómo se puede realizar, en qué ocasiones se discriminan precios y cuál es la razón que lleva a determinadas empresas a discriminar sus precios. Empecemos viendo qué es. La discriminación de precios consiste en cobrar un precio diferente por el mismo producto o bien a consumidores diferentes o bien al mismo consumidor. Fijaros que la clave de esta definición es que se cobra un precio diferente por el mismo producto. Es decir, el producto tiene que ser completamente homogéneo, aunque se cobren precios diferentes. No puede haber ningún tipo de característica o funcionalidad que diferencie el producto, porque entonces ya no estaríamos hablando de discriminación de precios, sino de diferenciación de producto. Las empresas que realizan la discriminación de precios son todas aquellas que tienen poder de mercado, no solo los monopolios, sino cualquier empresa que no sea precio aceptante. La razón es muy sencilla. Como son empresas que pueden cobrar precios por encima de sus costes de producción, como hemos visto en vídeos anteriores, este margen que tienen sobre sus costes les permite a su vez poder establecer diferentes tarifas o diferentes estrategias de precios dentro de ese margen. ¿Cómo se va a realizar la discriminación de precios? Veremos que hay diferentes tipos y varias opciones. Fundamentalmente, las empresas pueden establecer determinados grupos dentro de sus consumidores o dentro de la demanda a la cual tienen que abastecer y cobrarles un precio diferente a dichos grupos. Las razones o las variables que se utilicen para hacer o para clasificar estos grupos serán diferentes en función del tipo de discriminación que iremos viendo a continuación. Por último, ¿por qué discriminan precios las empresas? Pues porque pueden, en primer lugar, si no pudieran, obviamente no podrían discriminar, y en segundo lugar, porque los beneficios obtenidos, es decir, las rentas monopolísticas con discriminación de precios, son superiores a las que se obtendrían con un precio único. Es decir, la empresa captura parte del excedente del consumidor o incluso la totalidad del excedente del consumidor y por lo tanto aumenta los beneficios con respecto a la situación del monopolio o de la empresa con poder de mercado cuando utilizara la estrategia de precio único. Bueno, veamos a continuación los diferentes tipos de discriminación de precios. Empecemos viendo lo que se llama la discriminación de primer grado o discriminación perfecta. En este caso, lo que hace la empresa es cobrar un precio diferente a cada uno de los individuos a los cuales se enfrenta. Es decir, cada individuo dentro de la demanda pagará un precio diferente. Además, este precio será igual al máximo que está dispuesto a pagar cada individuo, es decir, será igual a su precio de reserva. Esta tiene como consecuencia que el ingreso marginal que veíamos en vídeos anteriores estaba por debajo de la demanda, es decir, era inferior al precio de mercado. En el caso de la discriminación perfecta coincidirá con la función de demanda, ya que cada uno de los precios de reserva son los que determina dicha función de demanda y por lo tanto en este caso el ingreso marginal coincidirá con el precio de mercado. La consecuencia de este tipo de discriminación es doble. Por un lado, la empresa captura todo el excedente del consumidor, es decir, es la única situación en la cual los consumidores no obtienen ninguna ganancia potencial por el hecho de consumir un bien, ya que están pagando justo lo máximo que estarían dispuestos a pagar. En segundo lugar, como veis en la gráfica, el equilibrio de la discriminación perfecta coincide con el equilibrio competitivo, ya que el último individuo pagará justo el coste marginal que tiene la empresa. Esto hace que, como la cantidad coincide con la competitiva, no exista pérdida de eficiencia o coste social del monopolio en el caso de la discriminación de precios perfecta. Fijaros también en la gráfica cómo las rentas monopolísticas, que en la situación de precio único serían iguales al cuadrado celeste, se ven incrementadas ya que por una parte la empresa captura todo el excedente del consumidor, este triángulo superior, pero es que además obtiene también todo este área de la derecha, que es todas las ganancias potenciales que la empresa podría tener en competencia perfecta y que no tiene en la situación de precio único del monopolio. Con la discriminación perfecta, al aumentar la cantidad hasta la competitiva, adquiere también esta parte de excedentes posibles. De esta manera se maximiza el excedente total, aunque la distribución de dicho excedente no sea equilibrada, porque en este caso todo lo tendrá la empresa y los consumidores no obtendrán nada de excedente.
sucede si la empresa no puede discriminar individualmente uno a uno, como hemos visto anteriormente? Bueno, lo que hará la empresa es establecer o clasificar a sus consumidores a su demanda dentro de determinados grupos. Esos grupos pueden ser, por ejemplo, chicos o chicas, o pueden ser en función de la edad o en función de la condición laboral del consumidor, ya por ejemplo si es estudiante o si es jubilado o si es asalariado. También puede ser por el nivel de ingresos que tenga el consumidor. Por ejemplo, aquellos individuos de familias numerosas tienen un precio diferente al resto de individuos. Es decir, en este caso lo que hace la empresa es clasificar a sus consumidores en base a la capacidad que tienen dichos consumidores de pagar un precio u otro. Es decir, clasificarán en función de su elasticidad. La discriminación de precios basada en elasticidades se denomina discriminación de tercer grado o discriminación por subgrupos o submercados. Fijaros que la condición de equilibrio en este caso será aquella que iguale el ingreso marginal en cada uno de los submercados o en cada uno de los grupos. Fijaros que como cada grupo tiene una elasticidad diferente, tendrá también una función de demanda diferente. Por lo tanto, podemos obtener una función de ingreso marginal en cada uno de los grupos que haya establecido la empresa. La condición de equilibrio será igualar dichos ingresos marginales en cada uno de los submercados. Esto asegurará que la empresa está maximizando los ingresos y a su vez, si quiere maximizar beneficios, igualará estos ingresos marginales individuales de cada grupo al coste marginal de producción. Fijaros también que en coste marginal no va a depender de a quién le venda el producto, es decir, no va a depender de los submercados, sino que simplemente dependerá de la tecnología de producción de la empresa. Si dos mercados consiguen estar separados, el beneficio máximo se obtiene, como os decía, fijando precios diferentes en cada uno de ellos. Estos precios se obtendrán igualando los ingresos marginales de cada uno de los submercados al coste marginal de producción, que no depende de estos submercados. Fijaros también que debido a la regla de la elasticidad inversa que veíamos en vídeos anteriores, el mercado con menos elasticidad presentará el mayor precio. En este caso, el mercado 1, que es el mercado más rígido de los dos, tendrá un precio P1 superior a P2. Fijaros también que la suma de las cantidades individuales vendidas en cada uno de los submercados tiene que ser igual a la cantidad que vendería la empresa en condiciones de precio único. ¿Por qué? Porque esta cantidad solo depende de sus costes marginales y hemos dicho antes que dichos costes marginales no dependerá de las elasticidades y de los submercados que pueda hacer la empresa, sino únicamente de su tecnología de producción. Fijaros también que el precio del grupo con más elasticidad, en este caso P2, tiene que ser un precio más bajo que el precio que cobrarían con precio único. Es decir, en este tipo de discriminaciones, la empresa obtiene una ganancia adicional, obtiene más rentas monopolísticas, subiéndole el precio a los inelásticos y a cambio bajándoles el precio a los elásticos. Por último, matemáticamente, el precio relativo entre ambos mercados tiene que depender a su vez de los cocientes de elasticidades en ambos mercados. El segundo tipo de discriminación que puede hacer la empresa no es en base a las elasticidades o las diferentes disposiciones a pagar de los consumidores, sino simplemente una discriminación sobre el mismo consumidor. Es decir, ya no diferenciamos por consumidores, sino que diferenciamos según el comportamiento de un mismo consumidor. Esto es lo que se denomina discriminación por bloques o cantidades o discriminación de segundo grado. Es el caso, por ejemplo, de los parques de atracciones, donde el precio por montarte a cada una de las atracciones de manera individual disminuye cuantas más veces te subes a dichas atracciones. Es decir, la empresa, en este caso el parque de atracciones, abarata el precio relativo de la cantidad consumida de atracciones para aquellos clientes más fieles o los clientes que más utilizan el parque de atracciones. De la misma manera, por ejemplo, las entradas de los festivales son más baratas cuando uno adquiere el bono para todos los días que cuando uno adquiere las entradas individuales de cada día individual. También tenemos este tipo de discriminación por cantidades en las ofertas planteadas por los establecimientos del tipo pague 3 y llévese 5 o pague solo 2 y llévese 3, en las cuales por consumir más unidades el precio unitario de cada unidad se ve rebajado con respecto a aquellos que no consiguen alcanzar la cantidad mínima para verse beneficiados de las ofertas. En este caso de discriminación por bloques o por cantidades, lo que hace la empresa, como veis a continuación, es diferenciar en determinados bloques de consumo. En el primer bloque, Q1, la empresa cobrará un precio P1. Fijaros que en este caso los consumidores sí obtienen un excedente de consumidor, que será el triángulo superior al rectángulo dibujado en gris. ¿Por qué? Porque aunque se coloca un precio superior al precio que pagarían con precio único,
hay individuos dentro de este bloque que todavía estarían dispuestos a pagar más y que por lo tanto se obtiene el excedente de dichos individuos. El segundo grupo, que consume más, pagará un precio unitario inferior, P sub 2, es decir, la empresa ha beneficiado a los consumidores que han alcanzado este segundo bloque, rebajándoles el precio unitario de las unidades de dicho segundo bloque. Así sucesivamente, hasta que la empresa llegue al grupo o bloque marginal, que no está dispuesto a pagar más allá del coste marginal de producción. Por último, las empresas también pueden establecer estrategias más complejas, que suelen consistir en mezclar las condiciones o las ideas que hay detrás de la discriminación de tercer orden o discriminación basada en elasticidades y las ideas que hay detrás de la discriminación por bloques o por cantidades. Esto es lo que se denominan tarifas mixtas. Las tarifas mixtas, como os decía, contienen, por un lado, una cuota fija. Esta cuota fija puede ser igual para todos los consumidores o incluso diferenciarla, como veis en la transparencia, en función de los diferentes subgrupos I que pueda establecer la empresa. Esta cuota fija suele estar basada en las ideas que hay detrás de la discriminación de tercer orden, es decir, suelen ser cuotas fijas basadas en la elasticidad de los grupos de consumidor. Por otro lado, tiene una fase lineal en este caso, ya que estamos viendo en este vídeo tarifas mixtas lineales, tiene una fase que va a depender de la producción de la empresa. Esta parte que depende de la producción está basada en las ideas de la discriminación por bloques, ya que no tiene que ver con la elasticidad del grupo, sino que tiene que ver con consumir más o menos unidades del bien que se esté vendiendo en el mercado. Puede haber tantos segmentos en esta segunda parte variable de la tarifa como quiera la empresa. Lo normal es que, por ejemplo, tengamos una tarifa mixta de dos tramos en los cuales tenga una cuota de entrada o cuota fija alfa y una única parte variable que dependerá del consumo del individuo beta. Alfa y beta pueden ser cualesquiera, es decir, dependiendo del modelo que estemos viendo, podremos tener diferentes opciones para calcular alfa y beta, ya sea con monopolio regulado o sin regular, ya sea con un objetivo u otro de la empresa o ya sea con un tipo de producto u otro. Lo normal o lo más utilizado es lo siguiente. Es establecer un alfa, es decir, una cuota fija, que sea igual al excedente del consumidor de dicho grupo. De esta manera, la empresa ya captura todo el excedente del consumidor posible y por lo tanto ejerce el poder de mercado que tiene sobre dichos consumidores. Y de esa manera, el parámetro beta, es decir, el tramo variable que depende del consumo de los individuos, se calcula o se establece como un precio competitivo, es decir, beta será igual al coste marginal de producción de la empresa. Repito, puede haber otras opciones para calcular alfa y beta. Es interesante también que si el alfa no puede ser diferente para cada uno de los grupos de consumidores, tenéis que tener claro que la empresa solo podría cobrar una cuota fija igual al excedente del consumidor del grupo más elástico, ya que si quisiera cobrar una cuota fija superior, perdería todos los individuos de dicho grupo elástico.